Hola, hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a dar un pequeño repaso, un pequeño resumen sobre todo el bloque 1 de Matemáticas cuarto grado. Empezamos con el tema de décimo, centésimo y milésimo. Ustedes recordarán que estuvimos viendo las fracciones. Aquí tenemos un entero, o sea, nuestro todo. ¿Cuál será la décima parte? Pues los décimos es ese entero dividido en 10 partes iguales. Aquí tenemos un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos, cinco décimos, seis décimos, siete décimos, ocho décimos, nueve décimos y 10 décimos, y todo esto forma un entero dividido en 10 partes. Por eso se les llama décimos. ¿Cuál es ese centésimo? Pues es nuestro mismo entero pero dividido en 100 partes iguales. ¿Y cuál es nuestro milésimo? Pues es ese mismo entero pero dividido en 1000 partes iguales. Ahora, ¿cómo se expresan los décimos, centésimos y milésimos en un número decimal? Pues bueno, aquí se los puse como ejemplo. Este es nuestro entero, nuestro punto decimal, y del punto decimal hacia la derecha empezamos con los décimos, centésimos y milésimos. Si yo les digo, tienen que hacer una división hasta llegar a décimos, quiere decir que solamente va a ser un número después del punto. Si les digo con centésimos, van a ser dos números después del punto, hasta el 34. Y si les digo quiero la operación y el resultado debe de estar con milésimos, quiere decir que después del punto vamos a tener que tener tres números. Entonces aquí tenemos el décimo, el centésimo y el milésimo. Ahora, ¿cuál es el siguiente tema? Conversión de fracción a decimal. Una vez entendido cuáles son los décimos, los centésimos y los milésimos, vamos a empezar a convertir números fraccionarios a decimales. Aquí nos dice que necesitamos convertir un décimo convertirlo a décimos. Entonces, nos vamos a nuestra aquí a nuestra explicación. Y si decimos décimos, quiere decir que solamente va a haber un número después del punto. Entonces quedaría así, 0 punto, y vamos a tomar siempre en cuenta el numerador. 0.1, aquí tenemos hasta décimos. Ahora, aquí tenemos 8 centésimos, quiere decir que después del punto necesitamos dos números. Y solamente tenemos un 8, ¿cómo lo vamos a convertir en centésimos? De esta manera, 0 punto, le agregamos un 0 y ponemos el 8 que es nuestro numerador. Entonces aquí cumplimos la regla que después del punto tiene que haber dos números para que sean centésimos. Y vamos con milésimos. Recuerden que milésimos necesitamos tres números después del punto y aquí solo tenemos uno. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? 0.00 y el 7. Y aquí tenemos nuestros tres números después del punto. Vamos con otro ejemplo, 3 décimos. Solo necesitamos un número después del punto, por lo tanto va a ser 0.3, que es nuestro numerador. Centésimos, recordemos que necesitamos dos números después del punto y nuestro numerador es 6, entonces vamos a poner 0.06 y cumplimos con los centésimos. Y ahora tenemos 8 milésimos. ¿Cómo lo convertimos en decimal si necesitamos tres números para que sean milésimos? Pues vamos a poner 0.008. Otro tema que se vio fue la repartición de fracciones. Nosotros sabemos que toda nuestra figura, nuestro todo, quiere decir que es un entero. Ok, entonces aquí les puse un ejemplo. Necesitamos de este entero llenar, o iluminar un octavo de azul de todo este entero, un medio de rosa, un octavo de verde y un cuarto de morado. ¿Cómo vamos a hacer esta repartición de fracciones? Para los octavos tenemos nuestro entero y lo tenemos que dividir en 8 partes iguales. Recuerden que el número de abajo, el denominador, quiere decir en cuántas partes vamos a repartir nuestro entero. Y el numerador quiere decir cuántas partes de ese entero vamos a iluminar. Entonces vamos a repartir todo nuestro entero, que es este rectángulo, en 8 partes iguales y solo vamos a iluminar una octava parte de azul.
Así va a quedar, solo una de estas 8 de azul. Luego dice 1/2 de rosa. ¿Qué vamos a hacer? Todo nuestro entero, aunque ya haya una parte iluminada. Todo nuestro entero lo vamos a dividir en 2, o sea, aquí. Este es 1/2 y estos son 2/2, ¿ok? Lo vamos a dividir a la mitad y una de esas mitades la vamos a iluminar de rosa. Así, ¿ya vieron? Lo partimos a la mitad e iluminamos 1/2 de rosa. Luego dice 1/8 de verde. Recordemos que ya habíamos dividido en 8 partes iguales. Si este es 1/8 azul, pues obviamente otra parte igual va a ser 1/8 verde. Y por último tenemos que dividir todo este entero en cuartos. De este modo, tenemos 4 partes iguales y una cuarta parte va a ser de morado, entonces ya es la que nos sobra. Y de este modo todo nuestro entero queda repartido como lo pedí de este lado. Vamos con el tema de sucesiones. Para entender las sucesiones tenemos que saber que tenemos varios elementos. Primero tenemos en esta sucesión la regularidad. La regularidad quiere decir de cuánto en cuánto va mi sucesión. A cada uno de los números se les llama términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Y los puntitos suspensivos quiere decir que la sucesión nunca acaba. Aquí si nos damos cuenta vamos de 3, 5, 7 y 9. ¿De cuánto en cuánto vamos? Pues vamos de 2 en 2. Entonces podemos decir que la regularidad de esta sucesión es de 2. Tenemos sucesiones de figuras y sucesiones de números. Vamos a ver la sucesión de figuras. Por ejemplo, aquí tenemos la sucesión original es 1, 3, 6, 10. ¿Cómo puedo saber cuál es la regularidad? De 1 para 3 tenemos 2 números. De 3 para 6 tenemos 3 números. De 6 para 10 tenemos 4 números. Entonces, aquí tenemos que usar mucho nuestra lógica. Aquí se le aumentan 2, aquí 3, aquí 4. Entonces, en la siguiente figura, pues al 10 le tenemos que aumentar 5. ¿Sale? Entonces, repito, 1 más 2 me da 3. 3 más 3 me da 6. 6 más 4 me da 10. Y 10 más 5, nuestra siguiente figura tendría que darnos una figura de 15 bolitas. ¿Ok? Y tenemos nuestras sucesiones numéricas. Aquí tenemos 5, 8, 11 y 14. ¿De cuánto en cuánto va esta sucesión? 5 para 8 pues son 3. 8 más 3 me da 11. 11 más 3 me da 14. Y 14 más 3 pues me da 17. ¿Cuál es nuestra regularidad de esta sucesión? Pues el 3, porque va de 3 en 3, sumándole 3 a cada número. Ok, entonces nuestra regularidad es 3. Ok, dentro de las sucesiones numéricas tenemos dos tipos de sucesiones, las sucesiones simples y las sucesiones compuestas. Vamos a ver primero el ejemplo de las sucesiones simples. Aquí tenemos una sucesión 2, 4, 8, 16, 32. Tengo que analizar perfectamente de cuánto en cuánto va mi sucesión. Por ejemplo, 2 para 4 pues sería 2. Entonces 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Entonces quiere decir que el más 2 no es mi regularidad. Entonces voy a analizar de cuánto en cuánto va mi sucesión. Esta sucesión va de 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2 son 64. Esto quiere decir que mi regularidad es por 2. Esta es una sucesión simple donde toda mi sucesión es por 2, por 2, por 2. Nunca cambia la regularidad. ¿Cuáles son las sucesiones compuestas? Aquí tenemos ya una un poquito más complicada. Tenemos 2, 1, 4, 11, 6. Entonces, tengo que analizar. Yo aquí voy a agarrar primero los números, el primer término, el tercero y el quinto. ¿Ok? ¿De cuánto en cuánto va este? 2, 4 y 6. Entonces, mi primera regularidad va de 2 en 2. 2, 4 y 6. Y luego voy a agarrar el segundo y el cuarto término, 1 y 11.
entonces mi regularidad es de 10 en 10. Entonces, puedo ver que mi regularidad es más 2 y más 10, por esto que les acabo de explicar. Agarramos los términos salteados y estos van de 2 en 2 y estos de 10 en 10. Esta es una sucesión compuesta donde hay más de 2 regularidades. Las simples solo hay una regularidad, las compuestas hay 2 o más regularidades. Entonces, siguiendo esta regularidad, que es 1 más 10, 11, 11 más 10, 21. Ese sería mi número que sigue en esta sucesión. Otro tema que vimos fueron los tipos de triángulos, ¿ok? Hay 3 tipos de triángulos, los escalenos, los equiláteros y los isósceles. El escaleno es el triángulo que todos sus lados son diferentes. Vean aquí cómo este es un lado pequeño, este es más grande y este es todavía más grande. Entonces, en los triángulos escalenos, todos sus lados son diferentes. Aquí tenemos otro ejemplo de escaleno. Vean cómo todos sus lados son de diferentes tamaños. Tenemos el equilátero. Todos sus lados son iguales como el que vemos aquí. Y por último tenemos el isósceles. 2 lados iguales. Aquí podemos ver que estos 2 lados, este y este son iguales y uno es desigual. Un tema importante que tenemos que ver en los triángulos para poder sacar su área es ver cuál es la altura de los triángulos. La altura de cualquier figura geométrica es desde la base hasta la punta, desde lo más bajo hasta lo más alto. Ok, pero deben de tener en cuenta que la altura siempre se mide totalmente vertical. No podemos medir una altura, por ejemplo, aquí en este triángulo. Es desde la base hasta lo más alto. Pero esta es una diagonal, está inclinada. No podemos medir la altura así. La altura siempre se mide totalmente vertical, totalmente derecha. Entonces aquí tenemos la altura de este escaleno desde la base hasta la punta, que es este lado. En el triángulo equilátero no podemos decir que un lado es su altura porque está en diagonal. Entonces, ¿cómo se mide la altura de un triángulo equilátero? Desde la base hasta la punta. En el isósceles es de igual manera, desde la base hasta la punta es esta línea. Igual no podemos tomar sus lados porque son diagonales. ¿Y qué hacemos en este tipo de escaleno? No podemos medir de la base aquí totalmente recto porque no es la parte más alta. Entonces tendríamos que hacer estas líneas imaginarias, que es la base, y poder medir su base hasta este puntito. Entonces desde la base hasta la punta. Entonces, vamos a ver el área del cuadrado, rectángulo y triángulo. Para saber el área, es muy importante que te aprendas las fórmulas. Cada figura tiene una fórmula diferente. Entonces, tenemos aquí el primer ejemplo que es el cuadrado. Tenemos la fórmula, del perímetro. El perímetro ya sabemos que es todo el contorno de la figura, todo el contorno. Y el área es lo de adentro. Por lo tanto, el perímetro simplemente tenemos que sumar todos los lados. Si este es un cuadrado, ya sabemos que todos los lados son iguales. Entonces, si nos dan la medida de este lado es 9 más 9 más 9 más 9. Y aquí lo tenemos, la fórmula es lado más lado más lado más lado más lado. O sea, 9 más 9 más 9 más 9. Esto quiere decir que el perímetro, o sea, el contorno de esta figura son 36 centímetros. Centímetros porque aquí yo se los estoy poniendo en centímetros. Si se los pongo en metros, tienen que ser metros. Entonces, esto es muy sencillo. Ahora, ¿cuál es el área de un cuadrado? Simplemente es base por altura. Aquí yo les hacía la mención de que ¿por qué no hay una A si altura es con A y no con H? Yo les comentaba que la persona que hizo estas fórmulas pues hablaba inglés, entonces alto o altura en inglés es high. Entonces se escribe con H, base por altura. Entonces tenemos la base de este cuadrado que es 9 por altura. ¿Cuál va a ser la altura de mi cuadrado si es desde lo más bajo hasta lo más alto? Pues es igual 9. 9 por 9, 81 centímetros. ¿Por qué tenemos el cuadrados? Como estamos hablando de área, de lo que hay adentro, es como si viéramos cuántos cuadritos de 1 centímetro
caben aquí adentro. Entonces por eso se pone el cuadrado. Siempre, siempre el área de las figuras va con cuadrados y el perímetro va solito, porque estamos midiendo nada más de forma lineal lo de alrededor. Vamos con la fórmula para el triángulo. Dijimos que el perímetro, o sea el contorno, solamente es sumar todos los lados. Lado más lado más lado. Aquí hay 4 L's porque son 4 lados. Aquí hay 3 L's porque solamente son 3 lados. Entonces vamos a sumar 9 más 13. ¿Y por qué otro 13 si aquí ya no hay? Porque es obvio que si este lado mide 13 centímetros, pues el otro lado, que es exactamente igual, mide 13 centímetros. Por eso se suma 9 más 13 son 35 centímetros. Ahora, ¿cuál es la fórmula para el área de los triángulos? Aquí es como los cuadrados, base por altura, pero lo vas a dividir entre 2. Base por altura entre 2. Entonces, ¿cuál es mi base? 9 por altura. Acuérdense que esta no puede ser mi altura. Mi altura tiene que ser totalmente derecha y vertical. Entonces aquí yo les puse la altura. Mi altura son 11. 9 por 11 son 99. Entre 2, 49.5 centímetros. Y acuérdense que cuando hablamos de área siempre son centímetros cuadrados. Y vamos con el área del rectángulo. Esta también es muy sencilla, es igual que la del cuadrado, base por altura. ¿Sale? La única que es entre 2 es la del triángulo. Entonces, para sacar el perímetro, medimos lado, más lado, más lado, más lado, o sea, 4 veces la L. Entonces vamos a tener que un lado mide 65 más 32 del otro lado. ¿Cuánto mide la de abajo? Si es igual que esta, pues más 65. ¿Y cuánto mide este lado? Que es igual que este, pues 32. 65 más 32 más 65 más 32 nos da 194 metros. Aquí fíjense bien, aquí estamos hablando de centímetros, aquí ya les di las medidas en metros. Y ahora, ¿cómo vamos a sacar el área de este rectángulo? Pues es base por altura. Mi base es esta. ¿Cuánto mide? Pues 65 centímetros, lo mismo que la línea que está paralela. 65 por la altura, que es esta. 65 por 32 nos da 2080 metros cuadrados, ¿ok? Ahora, otro tema que se vio fueron los tipos de ángulos. El ángulo, pues es esta abertura que tenemos entre dos líneas. El puntito donde chocan estas dos líneas se llama vértice. Esto es un vértice. Y el ángulo es esta abertura que nosotros ya habíamos visto con el uso del transportador, que se puede medir perfectamente con el transportador. Si tú quieres ver a más detalle cómo se utiliza un transportador, cómo se miden y todo, pues aquí al final de este video te voy a dejar la sugerencia de el video de tipos de ángulos donde viene el tema completo. Pero bueno, aquí lo importante es saber cómo se llama cada tipo de ángulo. Aquí dice que un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Aquí tenemos que entender que el ángulo de 90 grados, que lo tenemos aquí abajo, es una L, que tiene que estar totalmente una línea horizontal y una totalmente vertical. Estos son los 90 grados. A esto se le llama ángulo recto, al que mide exactamente 90 grados. El ángulo agudo mide menos de 90 grados. Por lo tanto, si los 90 grados están así y dice que el agudo mide menos de 90, la abertura se hace más pequeña, como lo vemos en esta imagen. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. Entonces, aquí recuerden que tenemos el recto que mide 90. El obtuso, pues obviamente debe de tener una mayor abertura y este es un ángulo obtuso. Tenemos también el ángulo llano, que el ángulo llano mide 180 grados. Todo nuestro círculo mide mide 360 grados. El ángulo llano mide la mitad de este círculo, como lo podemos ver. Mide 180 grados. Y por último, vimos el tema del reloj. Nosotros en nuestra vida cotidiana podemos ver que cuando alguien nos da la hora, nos puede decir o AM o PM. No es lo mismo decir
una AM a decir una PM. ¿Qué quiere decir el AM? El AM quiere decir antes del meridiano y el PM pasado el meridiano. AM quiere decir que es desde las 12 de la noche, o sea, ya en la madrugada, hasta las 12 del día. ¿Ok? Todo este tiempo que tenemos de la madrugada y toda la mañana es antes del meridiano hasta las 12 del día. Por eso aquí tenemos un solecito, porque es exactamente la mitad cuando el sol está en todo su esplendor. Y pasados de las 12 a las 11 de la noche se le dice PM, pasado el meridiano. Entonces, primero vamos a ver las partes del reloj. En todos los relojes siempre va a haber una manecilla pequeña o una aguja pequeña y una manecilla o aguja grande. La aguja pequeña quiere decir horas. Donde esté la manecilla pequeña, estamos hablando de horas. Donde esté la manecilla grande, quiere decir que ahí están los minutos. Está señalando los minutos. Ahora, ¿cómo se miden los minutos? Si nosotros decimos son las 12:50 o son las 11:40, ¿cómo lo podemos saber si solamente hay 12 números en nuestro reloj? Pues muy sencillo. Cada número vale 5 minutos. Es por eso que el 1 son 5 minutos, el 2 son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y cuando llegan nuevamente a las 12, pues ya ahí estamos contando una hora completa. Por ejemplo, en este reloj, la aguja pequeña marca las 10 y la aguja grande marca las 12. Entonces no podemos decir que son las 10 con 2 minutos. Acuérdense que los minutos van de 5 en 5. En este reloj serían las 10 con 10 minutos, ¿ok? Es muy importante que se aprendan esto, a cuántos minutos equivale cada número. Y bueno, hay otra forma de decir la hora. Para no decir AM o PM, de las 12 a las 12 puedes decir AM y de las 12 a las 11 puedes decir PM. Pero si queremos ver las horas en 24 horas, que es lo que mide, lo que dura, un día, nosotros hemos visto que dicen son las 13 horas, son las 16 horas. ¿Y cómo podemos saber qué hora es realmente? Pues a ver, les explico. Aquí tenemos nuestro reloj normal. Aquí supondríamos que son las 12 de la noche, o sea, ya empezando la madrugada. Tenemos que la hora 1, pues es la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, las 9, las 10, las 11 del día y las 12. Aquí serían las 12 del día, a mediodía. ¿Cómo vamos a seguir contando si apenas llegamos aquí al mediodía? Pues entonces en la tarde vamos a empezar con este conteo. La 1 de la tarde son las 13 horas. Porque aquí ya es el mediodía, son las 12. Aquí empezamos con la 1 de la tarde, entonces serían las 13 horas. Las 2 de la tarde son las 14 horas. Las 3 de la tarde, las 15 horas. Las 4 de la tarde son las 16 horas. Las 5 de la tarde son las 17 horas. Las 6 de la tarde son 18 horas. Las 7 de la noche son las 19, las 20, las 21, las 22 horas. Cuando son las 11 de la noche, ya son las 23 horas hasta llegar nuevamente a las 12 de la noche, que son las 24 horas. Hasta aquí ya se acabó el día y volvemos a empezar. Entonces, pues espero que te ayude mucho este video. Esto son todos los temas que vienen en el primer bloque de matemáticas y pues bueno, nosotros nos vemos en el siguiente video y mucha suerte en tu examen. Hasta la próxima. Bye.